Muy buenos días, agradecemos al Señor por permitirnos estos medios. Realmente estamos muy contentos de poder contactar a todos los hermanos por esta vía, en medio de esta limitación que tenemos con el COVID-19, por eso que hemos iniciado este trabajo. Agradecemos a Dios habernos permitido estos medios y agradecemos el trabajo de producción y postproducción, los hermanos que están detrás de este trabajo de grabación, y agradecemos al Espíritu Santo el permitirnos llegar a cada hogar a través de este medio. Antes de comenzar, quisiéramos orar por todos los hogares. Sabemos que muchos hogares están pasando dificultades. Amado hermano que estás pasando dificultad, amada hermana, amado joven, que de alguna forma esta situación ha traído angustia a tu corazón. Hoy queremos darte una palabra de esperanza, decirte que el Señor está con nosotros, nunca nos ha abandonado, nos ha acompañado en todo este trayecto y seguirá acompañándonos. Señor, te agradecemos que tu mano esté sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, que hayas abierto puertas. Te agradecemos que hayas abierto medios. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada vida, con cada joven, con cada corazón. Mira cada situación angustiante. Hazte presente en cada hogar. Mira cada dificultad, Señor. Tú puedas mostrarte en cada familia, mostrando que tú eres nuestro Dios proveedor, nuestro Dios suplidor y aquel en quien podemos confiar. Tu enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros estamos llegando al mensaje número 8. El tema general de lo que estamos compartiendo son los ministros. El tema general es los ministros del nuevo pacto. Y estamos en esta primera serie de 8 mensajes, ¿verdad? Los primeros 8 mensajes corresponden a la iglesia de los primogénitos. Los siguientes corresponderán a las promesas de Dios. Los siguientes 8 mensajes. Y del 9 al 16, quiero decir. Y el mensaje número 8 cierra un ciclo, pues cierra el ciclo de estos primeros 8 mensajes. Y este mensaje tiene un título un poco inquietante, un poco extraño. Absorbidos por la vida, constreñidos por su amor, una nueva creación. Y estas 3 frases son tomadas de 2 de Corintios capítulo 5, ya vamos a analizarla. Pero antes de comenzar me gustaría tener esta lectura. En 2 de Corintios capítulo 5 vamos a comenzar en el verso 4, luego vamos a ir al verso 14 y por último al verso 17. Dice el verso 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 14: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Bien, no es posible hablar de 2 de Corintios capítulo 5 si antes no enlazamos puentes que nos ayuden a entender el contexto de lo que Pablo está hablando en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 es un pasaje muy profundo. Hay muchos asuntos que revisar en 2 de Corintios capítulo 5, pero no será bien entendido si no tenemos antes de 2 de Corintios capítulo 5 una extensión de puentes que nos permitan la secuencia de ideas del apóstol Pablo para llevarnos al capítulo 5. En primer lugar, tendríamos que decir que 2 de Corintios es un libro muy subjetivo. Cuando Pablo escribe 2 de Corintios, Pablo se encuentra en uno de los momentos de mayor presión de su vida. Pablo está atribulado, está siendo atacado. Pablo está siendo atacado por los de afuera. Hermanos intentan desacreditar el ministerio de Pablo. Algunos dicen que no es apóstol, otros dicen que es un mentiroso, otros dicen que es un charlatán, que no tiene credibilidad, que no tiene palabra, que no fue apóstol, que no estuvo entre los 12. Y
Aunado a todas estas experiencias, Pablo experimenta mucho sufrimiento. Él relata una experiencia de lo que tuvo en Asia, donde él describe haber tenido sentencia de muerte. Dice, pero tuvimos sobre nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir, Pablo está abriendo su corazón, está abriendo sus sentimientos. Por eso cuando Pablo escribe 2 de Corintios, están saliendo del corazón de Pablo muchas cosas, están saliendo sentimientos, están saliendo emociones, y él está exponiendo todo lo que hay dentro de él, sus sentimientos, su subjetividad. Y por eso es bueno entender que 2 de Corintios, algunos hermanos, por ejemplo, nuestro hermano Lilo describió como autobiografía de un hombre en el espíritu. 2 de Corintios es una descripción maravillosa de la parte interior de Pablo, de sus sentimientos, de sus emociones. Ok. Para reforzar lo que estoy diciendo, sería bueno tomar 2 de Corintios 1:8 y hasta el 10. Dice, porque no queremos, hermanos, que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, oigan las palabras que Pablo está usando, por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Pablo habla de lágrimas, no para que fueseis contrictados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esto describe a un Pablo humano, compasivo, y alguien que tiene muchos sentimientos, pero que está en el espíritu, y que las experiencias que está describiendo no son simples sentimientos. Pablo tiene una turbulencia de cosas que está hablando para los corintios. Entonces, es bueno entender más o menos, antes de llegar al capítulo 5, una secuencia de la estructura de Corintios. Y podemos decir lo siguiente. En primer lugar, hay una introducción, y esa introducción va desde el capítulo 1, cuando abre, hasta el capítulo 2, versículo 11. Y en esa introducción, lo primero es un saludo. Él junto con Timoteo saluda a la iglesia y luego habla del consuelo de Dios. Ese es el segundo punto. El saludo abarca hasta el versículo 2, el consuelo de Dios, que es el segundo punto de la introducción. La introducción tiene 4 puntos. El primero es el saludo, el segundo es el consuelo de Dios. Está en el capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11. Es muy largo. Solamente quiero que revisemos el versículo 4 en cuanto al consuelo de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y Pablo les está diciendo, nosotros hemos sido atribulados para que ustedes sean consolados. Nosotros hemos ganado experiencia para que esas experiencias sean útiles para ustedes. Lo siguiente es que Pablo se gloría. Esto es parte de la introducción. Este es el tercer punto, después de saludo, consuelo. Y está en 2 de Corintios 1, del 12 al 14. Es muy largo, solo vamos a leer el verso 12. Y esta gloria, esto de que Pablo se gloría, es como una defensa de su persona. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y el tercer punto, el cuarto punto de la introducción es en cuanto a Pablo. Pablo intenta dar una explicación de por qué su demora a Corintio. Porque él estaba siendo juzgado porque él ofreció ir a Corintio y no había cumplido. Había pasado mucho tiempo y eso lo estaban, por ese hecho, por ese error, lo estaban desacreditando, que Pablo no era confiable. Y entonces esto está en 2 de Corintios 1, 15 al 2, 11. Solo vamos a leer 2 de Corintios 1, 15. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Hay todo un desarrollo
pediría que los hermanos que nos están acompañando por primera vez puedan revisar los mensajes anteriores, donde hablamos ampliamente acerca de que Pablo no pudo cumplir esta visita, se demoró y él entonces se reivindica con los corintios. Ok, pasamos de la introducción, salimos de la introducción. Luego entonces Pablo aborda el tema, el meollo, el porqué de la carta a los corintios, que son los ministros el ministerio y los ministros del nuevo pacto. Y el ministerio, que comienza a ser hablado en el capítulo 2, se extiende del 12 hasta el 3:11. Y aquí comienza a hablar de este ministerio del nuevo pacto que le fue confiado a los apóstoles. Y aquí entonces lo primero que se habla de este ministerio es su triunfo y efecto. Y esto está desde el 2 Corintios 2, 12 hasta el 17. Hermanos, qué glorioso ministerio. Este ministerio no conoce derrota. Este ministerio es triunfante. Amados hermanos que están en este ministerio, crean que este ministerio nunca terminará y nunca será vencido, porque el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. Solo busquemos un versículo en cuanto a su triunfo, es 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Este ministerio no conoce derrota en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Triunfo es la característica de este ministerio, y el efecto es que él tiene un olor, el olor que se esparce mientras expansimos el evangelio. Luego entonces él habla de su función y competencia. Y nosotros sabemos que la función de este ministerio es escribir. Eso está en 2 Corintios 3, del 1 al 6. No vamos a leerlo, pero allí se dice que el Espíritu es la tinta que escribe en nuestros corazones, y que mientras el Señor escribía en los apóstoles, ellos escribían en los corintios, y los corintios escribían en ellos, y que esto termina haciendo una mezcla de lo que la palabra de Dios está siendo infundida y cómo está siendo devuelta, pero que la competencia no proviene de una serie de requisitos. No somos competentes por la preparación que tenemos. No somos competentes porque alcanzamos a soportar ciertas pruebas. No somos competentes porque nos preparamos en algo. Nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y Pablo va profundizando. El siguiente punto de estos ministros, del tercer punto, ¿verdad?, del ministerio del nuevo pacto, es su gloria y superioridad. Porque Pablo muestra que si el antiguo pacto tuvo gloria, no es comparable en absoluto con la gloria del nuevo pacto. Y aún Moisés ponía un velo sobre su rostro para que no pudiesen ver aquello que se desvanecía. Y por eso entonces nosotros tenemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. La gloria de este ministerio no tiene comparación con la gloria del ministerio del antiguo pacto. Por eso este pacto es superior. Ok, ahí terminamos la parte que habla del ministerio y entramos a los ministros. ¿Por qué estoy haciendo esta secuencia de hilos, esta secuencia de puente? Porque no es posible hablar 2 Corintios capítulo 5 sin mostrar que 2 Corintios capítulo 5 pertenece a las características de los ministros de este nuevo pacto. Entonces los ministros de este nuevo pacto, ¿verdad?, sería la secuencia C, ¿verdad? Es una parte que se habla desde 2 Corintios capítulo 3 versículo 12 hasta el 7, 16. En primer lugar, estos ministros son tomados, capacitados, transformados por el Señor. Y aquí nosotros tenemos 2 Corintios 3 del 12 al 18. Y allí lo que más resalta es la transformación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y luego entonces, estos ministros del nuevo pacto tienen una conducta. Es 2 Corintios capítulo 4. Vamos a tomarlo allí. Está del 1 al 6, pero solo vamos a tomar el verso 2. Antes bien, renunciamos
a lo oculto y vergonzoso. Los ministros del nuevo pacto no tienen una vida oscura, no tienen una vida oculta, vergonzosa. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y estos ministros entonces son pasados por Dios y experimentan una vida crucificada. Y esta vida crucificada, ¿verdad?, que es la experiencia de los ministros del nuevo pacto, está en 2 Corintios capítulo 4, desde el 7 hasta el 18. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a tomar el verso 8 hasta el verso 12. Que estamos atribulados en todo. Detente un momento, hermano. Si tu mente está atribulada, si tu corazón está atribulado, si tus pensamientos están avanzando muy rápido, si tienes una preocupación muy grande, este mensaje es para ti. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí, mas no desesperados. Perseguidos, sí, mas no desamparados. Derribados, sí, porque eventualmente hay cosas que nos hacen flaquear, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, en tu cuerpo, en mi cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Esta fue la experiencia de Pablo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, nosotros siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Por eso te rechazan tus compañeros, por eso tus compañeros de trabajo no te quieren, por eso tus compañeros de estudio se burlan de ti, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Y quiero regalarte un versículo más, el 16. Por tanto, hermano, aleluya, toma esta palabra para ti esta mañana. Por tanto, dile a tu hermano que tienes al lado, no desmayamos. Díselo, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Bien, luego de este contexto, entra el capítulo 5 de 2 de Corintios. Y entonces tenemos una secuencia, ¿verdad? El capítulo 5 de 2 de Corintios viene después de que es mostrado los sufrimientos de aquellos que están en este nuevo pacto. Si estás sufriendo, dale gracias al Señor, eres parte de este ministerio. Si estás pasando por dificultades, gracias al Señor, eres parte de este ministerio. Pero Pablo abre un abanico más grande en el capítulo 5, y es lo que vamos a revisar esta mañana. Sin embargo, lo que Pablo dice en el capítulo 5 es que inclusive morir es un beneficio. Es que inclusive partir con el Señor es ganancia. Y yo quisiera, antes de abrir 2 de Corintios, capítulo 5, antes de abrirlo, mostrar Filipenses, capítulo 1, y tomar desde el versículo 21 hasta el versículo 24, porque Pablo dijo allí cosas que están relacionadas con lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5. Escucha esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Palabras muy osadas, palabras de valentía, palabras de osadía de Pablo. Por eso, cuando se abre el capítulo 5, ¿verdad?, se muestra que estos ministros, en esta secuencia de ideas,
anhelan ser revestidos de su cuerpo transfigurado. Y esto está en 2 Corintios capítulo 5 del 1 al 8. También solo quieren vivir para agradar al Señor. Este es el vivir de los ministros del nuevo pacto. 2 Corintios 5 del 9 al 15. Y tienen el ministerio de la reconciliación para la nueva creación. Ok. Si comenzamos a desarrollar entonces, podemos destacar 3 frases que resaltan de 2 Corintios capítulo 5. Y quizás esto te ayude a entender mejor el título de este mensaje, que es un poco confuso. 2 Corintios 5:4 dice: absorbido por la vida. La parte final, repito, absorbido por la vida. Dice: porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea otra vez absorbido por la vida. Otra frase está en 2 Corintios 5:14, que dice que el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 17 habla de nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí la palabra absorbido en el griego es katapino. Katapino. Kata en griego es abajo. Pino, en sus traducciones, una de ellas es beber. Entonces significa beber de abajo, absorber, sorber, tomar un sorbo. Pero en algunas variantes podría ser tragar. Por ejemplo, Apocalipsis 12:16, cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, oiga bien, y tragó. Esta palabra tragó es catapino, el río que el dragón había echado de su boca. Así que entonces esta palabra absorbido significa que un día el avance de la vida nos chupará, ¡fu! Y entonces todo lo mortal saldrá y lo único que quedará será nuestro cuerpo de gloria. ¡Aleluya! Y esa es realmente nuestra esperanza. Y allí ya no habrán más dificultades. También está la palabra constreñir. Y constreñir es sunejo. Y significa ser presionado y arrastrado sin alternativas, sino empujado en una sola dirección. Cuando un río tiene una crecida, una creciente, generalmente sucede que las cabeceras de los ríos represan agua, la represan porque empieza a llover. Y de repente la cabecera del río ya no puede soportar y rompe. Y cuando rompe, desborda una gran cantidad de agua. Cualquier tronco, cualquier animal, cualquier persona, hasta piedras que estén en el cauce del río, no tendrán alternativa. Cuando la masa de agua llegue, la única alternativa será ser empujados. Por más que intenten nadar hacia la dirección contraria, o por más que intenten, la fuerza del río es tan grande que los empujará en una sola dirección. Y esto es lo que significa constreñir. Nuestro himno 198 dice: tu fuerte amor me constriñe, Señor. Como corriente presionando está, buscando abrir en mi alma un canal. Y este himno muestra esa palabra, constreñir, que es un río que nos arropa, que nos lleva. Y luego entonces aparece la palabra criatura, que es tisis, y significa crear algo con vida. No tengo una comparación de hacer esto, pero sería más o menos como cuando usted mete un huevo, ¿verdad?, en una incubadora y el pollito sale. Claro, usted no hizo el huevo, pero en la palabra tisis es crear algo que tiene vida, crearlo, hacerlo de nuevo.
El capítulo 5 entonces tiene esos 3 puntos: ser absorbido, ser contenido y el asunto de la nueva creación. Vamos a 2 Corintios, por favor, 2 Corintios 5 en el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, preste atención a este versículo, este tabernáculo, ¿de qué tabernáculo está hablando? Está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de tu cuerpo mortal. Se deshiciere, aquí se deshiciere tiene que ver con la muerte. Si esto pasara, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermanos, nuestro cuerpo es una morada temporal. Pero el mismo 2 Corintios capítulo 5 nos muestra que a lo que Pablo está haciendo referencia no es a una mansión en los cielos. Pablo está haciendo referencia a anhelar el cuerpo glorificado. Podemos tomar el versículo 2. Dice, y por eso también gemimos. ¿Qué es gemir? Es como cuando un bebé llora. Él anhela, deseando ser revestido. Ojo, que se está hablando de una habitación, pero este versículo habla de ser revestidos. Revestidos es ponerse un vestido. Por eso, este versículo no habla de una mansión celestial. Este versículo habla de un cuerpo glorificado. Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Voy a tomar algunos versículos, para detenerme en este pasaje y para hablar de este asunto de nuestro cuerpo. Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Por la fe habitó, está hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Preste atención a algo aquí en este versículo. Abraham, ¿cuándo moraba en tienda? Abraham tenía dinero para hacer un castillo, o tenía el dinero para hacer una mansión, una buena casa, pero Abraham entendió que su pasaje por esta tierra es temporal. Por eso, amados hermanos, aprendamos a no echar raíces en esta tierra. Todas las cosas que tenemos son prestadas. Tu computador es prestado, tu televisor es prestado, tu casa es prestada. A veces nos aferramos a las cosas materiales. A veces las cosas materiales pasan a ocupar el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Vamos al 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí me gustaría referir la parábola de la semilla de mostaza en Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. No pase de allí un segundito, vamos a leer el 31 y después el 32. La mostaza es una hortaliza, y la hortaliza es una planta de breve tiempo en su existencia. La hortaliza no se parece a un cedro, la hortaliza no se parece a un roble, la hortaliza no se parece a una acacia. Hay árboles que cuando usted los mira y cuando estudian sus anillos, cuando son cortados, algunos tienen 600 años, 500 años. Una vez fuimos a un centro comercial en Brasil, el centro comercial Dom Pedro, y él tenía una raíz, y la raíz era del tamaño, la altura pudiera haber sido como de unos 3 metros, y el ancho era como 3 metros más, era algo descomunal, y fue la raíz de un árbol que encontraron mientras estaban haciendo las excavaciones para construir el centro comercial Dom Pedro. Y los árboles echan raíces muy profundas en la tierra, porque los árboles tienen que permanecer por mucho tiempo. Los cristianos no somos como esos árboles, hermano. Los cristianos somos como la hortaliza, muy perenne. Porque una zanahoria tiene un tiempo muy breve, una lechuga, un cilantro, y lo mismo
tendría una semilla de mostaza. Solo que esta semilla de mostaza pasó a enraizarse, verso 32. Dice, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Hortalizas. Y se hace árbol. Aquí que se haga árbol no es normal, hermano. Porque usted no siembra una lechuga y tiene entonces, cuando usted va a mirar al día siguiente, usted tiene una lechuga del tamaño de su casa. Eso no pasa. La mostaza no puede hacerse un árbol, porque es una hortaliza. Cuando esto pasa, su naturaleza cambia, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Y esto pasó con la religión que envolvió y consumió la vida de los primeros cristianos. Y esto hace referencia a Pérgamo, cómo la iglesia se mezcló con el mundo y empezó a echar raíces con la economía, raíces con la política, raíces con el mundo, raíces con los reyes, raíces con la corrupción, y todo terminó en una religión totalmente degenerada. Ok, avanzando podemos decir lo siguiente: un ministro del nuevo pacto anhela ser revestido. Ese anhelar se refiere a su cuerpo celestial. Hoy cuando nosotros miramos a las hermanas y a los hermanos que tienen más edad, ellos, su cuerpo ya está un poco más cansado, les duelen sus rodillas, su cuerpo ha experimentado desgaste de todos estos años, porque nuestro cuerpo es frágil, hermano. Él simplemente es un ancla que nos sujeta a este mundo. Si no tuvieras el cuerpo, ya tendrías un cuerpo celestial preparado para ti. Y por eso, el versículo 2 de 2 de Corintios 5 dice que deseamos ser revestidos. Hermano, las palabras de Pablo aquí son muy profundas, porque genuinamente Pablo está anhelando morir. Yo no estoy vendiéndote la idea de que te quieras morir, no. Estoy mostrándote que nuestro destino, nuestra esperanza, no se limita a este mundo. Este mundo es temporal, lo eterno está por venir. Y entonces me gustaría revisar el versículo 3 y el versículo 4. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Este pasaje es muy importante, porque dice lo siguiente, que seremos hallados vestidos y no desnudos. Vestidos significa vivos, desnudos significa muertos. ¿Por qué? Porque en el contexto de 2 de Corintios 5, vestido significa con el tabernáculo, desnudo sin el tabernáculo. Lo que Pablo está diciendo es, Señor, yo no quiero que tú vengas cuando yo me haya muerto. Quiero que vengas mientras estoy vivo, mientras estoy vestido, mientras estoy en este tabernáculo, te quiero ver. Versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, nuevamente muertos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Experimentar cuando todas las ataduras del pecado, cuando toda la naturaleza pecaminosa se ha absorbido por la vida que está dentro de nosotros. Primera de Corintios 15, 42 al 44, dice así: así también es la resurrección de los muertos. Claro, allá Pablo está anhelando no la resurrección, sino el ser glorificado en su cuerpo. Pero aquí está hablando de la resurrección. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Romanos 8:23. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Esta arra que está dentro de nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Aquí la adopción, aquí en este pasaje, significa la transfiguración de nuestro cuerpo. Por eso continúa después de la coma, la redención de nuestro cuerpo. Juan capítulo 20, versículo 19. El Señor resucitó, los discípulos están reunidos, ellos están muy temerosos, pueden hacerles daño. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, ellos estaban escondidos,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ellos tenían miedo de que alguien llegara. Pero aleluya, vino Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía un cuerpo glorificado. Si Jesús estuviese en la carne, quizás Él hubiese tenido que tocar la puerta. Él hubiese tenido que tocar para entrar. Pero con un cuerpo glorificado, así como el que tú vas a tener y como el que yo voy a tener, no hay puertas, no hay límites, no hay barreras. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. También Mateo capítulo 17, versículo 2 dice esto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Un hermano que compartía respecto a este pasaje dijo que era como si el Señor hubiese bajado un cierre en su naturaleza humana para mostrar lo que había dentro, la naturaleza divina, para expresar lo que había dentro. Pero evidentemente esto que ellos vieron fue realmente la glorificación, el cuerpo glorificado del Señor. Hermano, un día lo mortal será absorbido por la vida. 2 Corintios 5:4. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ese día ya no habrá más problemas, más dificultades, más necesidades, más limitaciones. Nunca más los jóvenes serán vencidos por las tentaciones y el elemento de pecado, hermano, habrá sido raído para siempre, y ahí nosotros debemos darle un aplauso al Señor. Aleluya, Señor Jesús. Hoy nosotros tenemos un anticipo de ese cuerpo celestial, de esa transfiguración, de ese elemento trabajando en nosotros, y está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Por eso cada vez que estamos en el Espíritu, mientras más lo usamos, más podemos experimentar ese elemento, más somos transformados y más podemos disfrutar un poco de aquello que será nuestra gloria, de aquello que será nuestra plena gloria, nuestra transfiguración, de ese elemento que está en nosotros. Señor Jesús. Y entonces, por esta razón, un ministro del nuevo pacto no vive para sí, vive para agradar al Señor. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Claro, estamos en un mundo, tenemos que trabajar, tenemos que avanzar, tenemos que estudiar, pero no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, esta parte, serles agradables. Vamos a tomar hasta el 15. Porque es necesario que todos nosotros, hermanos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, hermano, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, hermano. ¡Qué palabra! El amor de Cristo nos constriñe. Ese amor es como ese río que estábamos describiendo. Él nos empuja, Él nos impulsa. No tenemos alternativa. Ese amor nos lleva a predicar, a alcanzar a los pecadores. Ese amor nos lleva a consagrarnos. Ese amor nos lleva a entregarnos por todo. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un día todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y yo te hago esa pregunta esta mañana: ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermano, no podemos juzgar, no podemos menospreciar. Todos entregaremos cuentas.
Y ningún hermano es más pequeño, ni ningún hermano es más grande. Todos somos iguales para el Señor. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto de constreñir, hermanos, realmente refleja una experiencia muy profunda porque es ser empujados. ¿Cuántos mártires han entregado sus vidas por el Señor? Yo voy a presentarte dos gráficos en este mensaje. ¿Por qué quiero presentarlo? Porque quiero presentar que mientras nosotros nos quejamos por pequeñeces, muchos hermanos a lo largo de la historia han tenido que dar su vida por el Señor. Y viene la primera imagen. Esta imagen corresponde al 15 de febrero del 2015. En Libia, 21 cristianos fueron decapitados por el Estado Islámico. Sus últimas palabras fueron las siguientes: "Oh Rabino Shazú". Y esas palabras significaban: "Oh Señor Jesús", antes de que un verdugo con un cuchillo cortara sus cuellos. Y esta segunda imagen corresponde a una antesala. 10 de enero del 2014, 4 niños fueron decapitados por terroristas de ISIS. Sus últimas palabras fueron: "Amamos a Jesús. Siempre lo hemos amado. Siempre lo hemos seguido. Él está con nosotros". Y después de estas palabras, estos 4 niños tuvieron un cuchillo en sus gargantas y fueron también decapitados. Quería recordar que mientras nosotros vivimos una vida relativamente libre, todos los países árabes, los del norte de África, Irán, algunos recuerdan a Irán por la bandera que trajo los buques con gasolina, Irán, Irak, Egipto, matan, torturan a los cristianos. Los países árabes, con sus ideales musulmanes, matan a los que piensan diferente. Y lo que quiero decir con esto es que este asunto de que el amor de Cristo nos constriñe y el poder entregar nuestra vida, seamos sinceros, hermano, usted no ha llegado a la sangre, usted no ha ofrecido su vida. Cuando mucho lo que usted puede haber sufrido es un apagón, cuando mucho lo que usted ha podido sufrir es que se le fue el internet, o que en el almuerzo no pudo comer su comida preferida, o que no tiene agua caliente. Hermanos, son pequeñeces. En la historia del cristianismo, los mártires entregaron vidas. Hoy nosotros necesitamos reflexionar, porque creo que el Señor nos está llevando a ser un ejército y no necesita soldaditos de papel. Necesita cristianos que conozcan de consagración, que conozcan el valor y que sepan que sus vidas no les pertenecen, les pertenecen al Señor. Luego en 2 Corintios 5:17 dice: "Si alguno está en Cristo", vamos a tomarlo. "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas". Y aquí entonces comienza a hablar de una nueva criatura. Una vez que llegaste al Señor, hay un antes y un después. Por eso, amado, yo te animo a cortar con tu pasado. Si estás en Cristo, antes estabas en Adán. Ya no estás en Adán, estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Aquí en adelante todas son hechas nuevas. Vamos a tomar el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero decirte que este ministerio de la reconciliación significa alcanzar a las personas, reconciliar a las personas. Los hombres son enemigos de Dios. Nuestro trabajo es reconciliarlos con Dios. Bien, yo deseo que este mensaje haya tocado profundamente tu corazón y puedas entender que quizás nuestras prioridades están erradas. Tenemos muchas cosas en primer lugar,
Pero lo que Pablo decía en el capítulo 5 es, ya no me importa nada este mundo, yo deseo ya partir. Ese es el sentimiento de Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Pablo decía, yo deseo que esta vida que tengo ya sea absorbida. Señor, absórbela, como si fuera un pitillo. Chúpalo, ya termina con todo, absorbe el pecado. Y también le decía, Señor, contríñeme más. Como decir, empújame más. Señor, que el río crezca. Y también Pablo podría decir, bueno, hay una nueva creación. Y esta nueva creación tiene nuevos intereses. El pasado no importa. Pero de aquí en adelante, que el Señor pueda encontrarnos predicando el Evangelio, alcanzando las personas, salvando los pecadores, llevando la palabra hablada, la palabra escrita. Tenemos ahora el ministerio Libros del Reino, para que todos los hermanos puedan también acceder, y todas las personas. Y también edificar la casa de Dios. Y para eso, para poder edificar la casa de Dios, tenemos hoy nuestros microsectores y nuestros trabajos con líderes de grupos pequeños para poder ayudar a todos los hermanos. Dios les bendiga.